Hola, buenos días. Soy Ignacio Serrats, analista del broker XTB. ¿Qué tal? Buenos días. Si por favor me pueden confirmar que me escuchan correctamente en el apartado de preguntas, se lo agradecería. Muy bien, veo que se escucha, Javier. Muchas gracias. Vamos a esperar un par de minutillos para ver si se conecta alguna persona más y comenzamos con este análisis diario, ¿no? de la jornada de hoy, un poco repaso de la semana. Bueno, vamos allá. Como comentaba al principio de la conexión, soy Ignacio Serrat, soy analista del broker XTB y nada, bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes al análisis diario, ¿no? de la jornada de hoy, de la jornada bursátil y nada, simplemente pues bueno, comenzar con el típico disclaimer de CFDs y del riesgo que conlleva la operativa en CFDs, ¿de acuerdo? Nada, simplemente comentarles que cualquier pregunta que les vaya surgiendo pueden hacérmelas en el apartado de preguntas y bueno, pues las intentaré ir contestando en función de cómo vayamos haciendo la presentación. Si veo que son demasiadas, pues las dejaremos para el final, ¿de acuerdo? Vamos entonces a hacer un repaso de los principales índices, materias primas y divisas de la bolsa, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tengo preparado un poquito los activos que vamos a revisar, como comentaba. Bueno, simplemente comentar, ¿de acuerdo? Eh, venimos en una jornada que está siendo, digamos, un poquito extraña, ¿de acuerdo? Hemos visto cómo el mercado americano experimentaba unas subidas del 5, 4,5% en el anteayer, ¿de acuerdo? Son subidas que por lo visto, pues oye, nadie estaba esperando, ¿no? Visto cómo venía el mercado, que venía cayendo 7 días seguidos, ¿no? Como podemos comprobar aquí, 7 velas seguidas y de repente el mercado pues se mete un rebote que no esperaba nadie, ¿no? Como comentaba, venimos de una jornada de una semana de volatilidad y lo que se espera de cara pues al día de hoy y a la media jornada del día 30, ¿no? Del día 31, perdón, pues eso, es volatilidad en los mercados, como comentábamos, incertidumbre y pues bueno, veremos cómo reaccionan los mercados estos 2 días. Sí que pensábamos nosotros que iba a ser jornadas de baja volatilidad, perdón, de baja negociación. Sí que considerábamos que iba a haber volatilidad, pero bueno, considero que nadie esperaba este rebote que vimos el pasado miércoles, ¿de acuerdo? Pero ahí está, ¿no? El mercado siempre sorprendiéndonos con estos rebotes. De acuerdo, vamos sin más dilación, vamos a comenzar un poquito con lo que es la evolución del euro dólar. Hemos visto que, bueno, actualmente está cotizando en 1,14. Hemos tenido, como veis, lo tengo en periodicidad diaria, ¿de acuerdo? Para ver un poco los últimos días. Venimos de, digámoslo así, de un rango lateral que viene durando ya desde inicios de noviembre, desde finales de octubre, y bueno, en el que el precio se está moviendo, como podemos comprobar, entre los 1,1490, 1,15 más o menos, hasta el 1,12, 1,13 mejor dicho, con roturas por debajo del 1,12, 60, como vemos aquí, ¿no? ¿De acuerdo?
¿Qué podemos esperar de la divisa? Pues bueno, en principio que continúe en este rango de momento, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, parece que se está aproximando a la zona superior de este rango lateral en el que, pues oye, quizás plantearse una posición bajista podría tener sentido o una toma de beneficios alrededor de la zona de los 1,15, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo se comporta, como podemos comprobar, ahora mismo la vela nos lo marca, digamos, en el rango superior, en la zona donde han tocado las últimas velas, como podemos comprobar. Sí que es cierto que, bueno, las sombras de estas velas han sido un poco superiores y desde mi punto de vista sí que esperaría, ¿no? Ver cómo se comporta el día de hoy y hasta qué punto se alargan las sombras, ¿de acuerdo? Eh, pues oye, para tomar, digamos, una posición un poco más sensata, ¿no? No vaya a ser que tomemos una posición bajista y tengamos, digamos, como los últimos días que hemos podido ver algunas largas sombras y pues eso nos lastrase la posición, ¿no? ¿Qué esperar del dólar? Bueno, como comentario macro, percibimos la subida de tipos la semana pasada y bueno, este tipo de acciones por parte de la Fed tienden a traer capital, ¿de acuerdo? Cuando una economía sube tipos de interés, lo obvio y lo natural es que los capitales se muevan, el flujo de capital se vaya hacia esas economías donde la rentabilidad que se percibe por los bonos, ¿no? En la renta fija es superior, por lo tanto la divisa tiende a apreciarse, ¿no? Con esta subida de tipos de interés los inversores buscan esa rentabilidad en este tipo de mercados, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que, bueno, como comentábamos, estamos en un rango lateral y de momento convendría pues estar atentos, vigilantes a ver qué pasa. Sí que digo que sería interesante ver si el precio llega a tocar, como decía, estos 1,15. Por el momento, digamos que estamos en la parte superior del rango, ¿de acuerdo? A la espera de si toca. Pasemos ahora con el dólar y el yen japonés, ¿de acuerdo? Podrías analizar el DAX, Luis Celay. Sí, iré ahora con el DAX, Luis, si me permites que estoy con el proceso de divisas, luego paso a índices y luego termino con materias primas, ¿de acuerdo? O sea que iremos a ello en unos segundillos. Muy bien, el dólar yen japonés. Como todos sabéis, el yen japonés tiende a actuar como divisa refugio, ¿de acuerdo? En estas épocas de ralentización, digamos, económica, que es lo que los indicadores empiezan a mostrar, sí que es cierto que, bueno, empezamos a tener señales de ralentización, ¿de acuerdo? No de crisis ni de crecimiento negativo, simplemente seguimos creciendo, pero crecemos un poquito más lento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la volatilidad es un componente común en este tipo de escenarios y pues muchos inversores tienden a refugiarse digamos, en ciertos activos, entre que, bueno, los que destacamos en XTB generalmente son las divisas como el dólar o el yen o otro tipo de activos como podría ser el oro, por ejemplo, ¿no? Las materias primas que siempre se comportan estables, como podremos ver posteriormente, el oro, como veníamos avisando desde XTB, ha tenido un buen comportamiento, ¿no? En estos 2 últimos meses de volatilidad. Como podemos ver, en cuanto al dólar y en japonés, igualmente somos capaces de dibujar, como comentaba anteriormente, en el eurodólar un rango lateral, ¿de acuerdo? Sigo la periodicidad diaria. Este rango lateral sí que es cierto que, bueno, hemos visto cómo ha ido tocando estos máximos, ¿de acuerdo? Y bueno, veremos cómo reacciona. Ahora mismo diríamos que estamos en la parte baja del rango, ¿no? Y bueno, podríamos esperar que el precio llegase a tocar los niveles de los 109, 110 yenes por dólar, una zona, ¿no? Digamos que ha tenido bastante repercusión, en la que ha habido, digamos, ese soporte ha sido presente en varias ocasiones y bueno, en principio debería ser una zona en la que el precio debería descansar y poner a prueba, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, caídas desde 109 en caso de romper este nivel podrían llevarnos quizás hasta niveles más bajos en torno a los 108,5 o incluso a caídas inferiores si lo rompiésemos 104. Pero bueno, de momento la expectativa es que el precio se mantenga en este rango, como ha venido haciendo durante los últimos meses, ¿de acuerdo? Desde verano, digámoslo así, estamos en este rango, ¿de acuerdo?
y bueno, de momento no tenemos ningún tipo de señal. Sí que es cierto que bueno, el rango podríamos limitarlo quizás hacia este punto, ¿de acuerdo? Hasta los 1.14 por arriba, porque bueno, esta rotura quizás fue una prueba, ¿no?, de esa resistencia y un posterior pullback. Y bueno, pues podríamos acotar el rango de esta manera, ¿de acuerdo? ¿Qué perspectivas tenemos? Bueno, pues que la divisa siga cotizando en estos niveles, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que, bueno, podríamos plantearnos una toma de posición alcista en caso de descansar en el soporte, si lo respeta, o incluso una posición bajista en caso de romperlo, quizás un poquito más arriesgada, ¿no? Y con un stop loss de venta un poquito por encima, perdón, de compra un poquito por encima, en caso de tomar una posición bajista. Y, bueno, la verdad es que creemos que va a seguir el precio dentro de este rango de momento durante los siguientes días, dado que la incertidumbre que existe en el mercado pues hará que tengamos flujos de capital tanto a la zona dólar como zona del yen, ¿no? Entonces, bueno, la expectativa es que no haya demasiada volatilidad, digamos, en este activo, en esta divisa, pero sí que, bueno, sí que es cierto que es interesante, ¿no?, comprobar los niveles en los que estamos, como decía. Por último, en cuanto a divisas, vamos con el euro libra. Como decía, un segundito que estaba echando un ojo a las preguntas. Como decía, tengo aquí el análisis. Otra vez vuelvo a estar en periodicidad diaria. Comentar del euro, de la libra. Bueno, importante a nivel macro la incertidumbre que tenemos en torno al Brexit. Como sabréis, Theresa May aplazó la votación del Parlamento, si no me equivoco, la semana pasada, hace 2 semanas, sin fecha definida, debido al pobre acuerdo, ¿no?, que tenemos ahora mismo dentro del Parlamento Europeo. Y bueno, la expectativa es que de momento no se conoce cuál va a ser la fecha de votación. Sí que creemos que May está dando un plazo, ¿no? Está ganando tiempo para intentar salirse con la suya y tener, digamos, un acuerdo con respecto al Brexit. Pero bueno, veremos cómo reacciona la libra ante esta incertidumbre, ¿de acuerdo? Como podemos ver, la volatilidad ha sido bastante amplia en los últimos días, en los últimos meses. De hecho, desde septiembre venimos con altas volatilidades, ¿no? La libra ha pagado esta incertidumbre respecto al euro, como vemos con estas caídas, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos esperar? Bueno, actualmente tenemos a la libra cotizando en 0,90, digamos que está en la parte alta del precio de los últimos meses, ¿de acuerdo? Sí que vimos toques en el nivel del 0,9 y, bueno, parece que ahora mismo está consolidando nuevamente un rango lateral entre los 0,9 y los 0,95 y los 0,896, pero bueno, a nivel más largo plazo, ¿no?, ampliando un poquito la visión, sí que es cierto que tenemos que tener como referencia tanto los 0,90 libras por euro como el nivel de los 0,88, ¿no?, un nivel donde hemos tenido bastante acción y, de hecho, como podemos ver en esta parte, el precio lo rompió, sí que tuvo su pullback, volvió a probar y volvió a recuperar, ¿no?, hacia la zona de los 0,88. En caso de roturas de estos niveles y del nivel del 0,88, ¿qué podríamos ver? Pues podríamos ver caídas hasta los niveles anteriores, ¿de acuerdo? El 0,86. En fin, sí que es cierto que, bueno, ahora mismo es una divisa con bastante volatilidad, debido sobre todo a la incertidumbre, ¿no?, que se está generando sobre la salida del Brexit y bueno. Sí, voy con el DAX, Luis Ucelay. Como he comentado, voy ahora en 5 minutos. Si me dejas un minuto, no, lo que no puedo es modificar todo el morning por usted, con perdón, usted lo tiene que entender. Pero bueno, ahora voy. Si me deja 5 minutos, voy con él. Y bueno, lo que comentaba respecto de la libra, volatilidad es lo que se espera, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a ver, por petición de este señor, directamente con el DAX, ¿de acuerdo? A nivel, voy a pasar a con índices, pensaba empezar con América, pero bueno, vamos a hacer un favor a este señor, vamos con el DAX. ¿Qué podemos esperar del DAX en el día de hoy? Bueno, como sabrán, hemos tenido una apertura positiva, ¿de acuerdo? Digámoslo así, en el día anterior el DAX venía con unas caídas superiores al 2%, al igual que en el resto de índices europeos tuvimos caídas en torno al 1 o 2%, ¿de acuerdo? Sí que fue curiosa esa sesión porque veníamos de una jornada anterior en América extraordinaria, con subidas del 5%,
y bueno, sí que se esperaba un rebote positivo por parte del sector europeo, pero finalmente no se ha dado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, empezamos la jornada de hoy con, con rebotes en verde, ¿no? Con una jornada en positivo. Sí que veremos hasta qué punto aguantan estas subidas, estos rebotes. Comentar la tendencia del DAX. Es una figura que a mí me gusta mucho y si la miramos desde un punto de vista largoplacista, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, más o menos desde 2011 la tendencia más o menos se ha respetado hasta los últimos meses, ¿de acuerdo? La tendencia alcista es clara. Que venimos avisando, que vimos nosotros, que vio Pablo Gil en sus seminarios y bueno, esta figura que a mí me gusta mucho, ¿no? Este hombro, cabeza, hombro bastante claro que podía anunciar un cambio de tendencia, ¿no? Una rotura de tendencia hacia digamos, un perfil bajista, ¿no? Una tendencia bajista. Como podemos comprobar, esa distancia desde los hombros hasta la neckline se ha replicado posteriormente en esa tendencia bajista y bueno, ahora mismo estamos en concreto un poquito por encima del soporte que tenemos aquí marcado, ¿de acuerdo? Si me permiten voy a reducir este RSI que no lo vamos a utilizar. A ver, que no me deja ahora. Un segundito. Ahí está. Vale. Como comentaba eso, esta distancia desde la neckline, ¿no? Desde los hombros hasta la zona de soporte de este hombro, cabeza, hombro, ya se ha replicado hacia abajo otra vez, como comentaba. Y bueno, ¿qué niveles tenemos interesantes e importantes a observar del DAX? Bueno, en esta zona de precios de 2016, que es de hecho en los mínimos donde estábamos, quizás no en la jornada de hoy porque hemos tenido apertura en verde, pero sí en la jornada anterior, estuvimos en mínimos de 2016, ¿de acuerdo? Lo cual es una perspectiva bastante desfavorable, digámoslo así, ¿no? de la situación financiera actual en términos de los índices. En términos económicos, yo considero personalmente como analista que la situación no está tan mal como pintan los índices, pero sí que es cierto que, bueno, se muestran, como comentaba, señales de ralentización, tenemos las dudas sobre el Banco Central Europeo, seguimos con los temas de la guerra comercial, la subida de tipos, digámoslo así, si bien nuestras empresas siguen dando esos resultados positivos, la gran mayoría siguen mostrando fuerza, fortaleza y la economía en términos de empleo, de paro, está en uno de sus mejores puntos. El resto de indicadores nos hacen dudar, ¿no? De que estamos quizás en una etapa ya de cambio de ciclo, de ralentización y por el otro lado tenemos al Banco Central Europeo que con su perspectiva de subir tipos parece un poco contradictorio, ¿no? Veremos cómo se resuelve finalmente. Lo que sí que es cierto que, bueno, a nivel financiero no nos deja mucha seguridad y de cara al inicio de 2019, como comentaba, esperamos que haya volatilidad y podrían continuar estas caídas, ¿de acuerdo? Voy un poquito más a lo que es la parte técnica, ¿de acuerdo? En la que, bueno, como comentábamos, estamos muy importante el soporte de los 10.300, ¿de acuerdo? Actualmente estamos en un nivel de los 10.500. En caso de caer hacia abajo y tocar los 10.300, importante ver cómo trata esta zona, ¿no? Como podemos ver aquí, es una zona en la que 2016 tuvo bastante acción, ¿de acuerdo? Y bueno, actualmente estamos digamos, en medio, ¿no? Por esta subida de hoy, pero sí que en la parte baja y con las volatilidades que venimos viendo podríamos volver a tocar este nivel en la jornada del 31 o ya con el comienzo de año, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante revisar esta zona, podría ser una zona de stops para posiciones alcistas o quizás una zona donde plantearnos tomar una posición, ¿de acuerdo? Vamos ahora a analizar el Nasdaq 100, ¿de acuerdo? Si me dan un segundito. Bueno, Luis, estoy viendo aquí tus comentarios. No sé si tiene más preguntas. Simplemente comentarle que la situación está cercano a un soporte, como le comentaba. No sé qué posición tiene usted. Entiendo que si está bajista, bueno, podría esperar caídas hasta los 10.300. Más no le puedo decir.
¿Qué quiero decir? La perspectiva desde mi punto de vista es negativa, así que yo tomaría posiciones cortas y esperando este tipo de soportes, ¿no? Este nivel. Más no le puedo decir, si no le sirve, eso ya es asunto suyo, ¿de acuerdo? Bueno, continuemos, como decía, con el Nasdaq 100, ¿de acuerdo? Lo mismo respecto al índice americano. Bueno, vemos que tenemos 3 días de subidas en positivo. Sí que es cierto que tuvimos una rotura de ese canal bajista que comenzó a mediados de octubre, ¿de acuerdo? Y bueno, sí que el mercado rebotó para volver a entrar otra vez en este canal bajista y bueno, la verdad es que la perspectiva sigue siendo bajista, ¿de acuerdo? Seguimos con la incertidumbre. Como comentaba, desde un punto de vista económico, las noticias que venimos teniendo no favorecen a los mercados. Esta subida de tipos favorece, como comentaba, salidas de capital hacia una zona de renta fija, ¿no? Donde la rentabilidad quizás es más segura, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que lo que vamos a seguir viendo, como comentaba, es volatilidad. Entonces, pues oye, aquí nos podemos marcar digamos, este canal bajista que nos puede servir para la toma de decisiones, ¿de acuerdo? En cuanto a puntos interesantes dentro de este canal, bueno, tenemos aquí un soporte bastante clave, ¿de acuerdo? Que ha tenido impacto en los últimos durante 2018, en los últimos meses, que ya se ha roto, como han podido ver. De hecho, el precio ahora mismo ha vuelto a recuperar este nivel de los 6.300, 6.320 y bueno, veremos si consigue romperlo hacia arriba hasta quizás la parte alta del canal, en torno a los 6.700 o si por el contrario vuelve a caer hacia abajo, ¿no? Posibles caídas que podríamos esperar, pues que vuelva hacia este canal bajista que, como comentaba, aquí lo tenemos dibujado. Podríamos esperar este movimiento o podríamos esperar este tipo de movimiento, ¿de acuerdo? Ahora mismo la incertidumbre es bastante alta como para decir hacia qué zona vamos. Sí que es cierto que, bueno, quizás no sería la mejor de las situaciones para tomar una posición, pero, bueno, importante tener en cuenta este canal bajista, como comentaba, y, bueno, controlar caídas, ¿no? En caso de tomar posiciones alcistas en esta zona, pues con stops por debajo, ¿de acuerdo? En caso de tomar posiciones bajistas en la parte alta del canal, con los stops un poquito por encima, ¿de acuerdo? Para gestionar correctamente el riesgo. Vamos ahí con el Dow 30, ¿de acuerdo? Lo mismo, el nivel que se espera es similar, ¿de acuerdo? Estamos en una situación similar, con caídas importantes en los últimos días, ¿de acuerdo? A ver, dame un segundito que veo por aquí las preguntas. Dame un segundito. Bueno, como comentábamos, en términos del Dow Jones, ¿de acuerdo? Actualmente estamos en una zona de soporte, como comentábamos, vimos ese toque en los últimos días en torno a los 21.600 y, bueno, hemos visto rebotes hasta los 23.160, ¿de acuerdo? Que es donde estamos ahora. Como comentaba, es otra zona de importancia, ¿no? Una zona relevante donde hemos tenido bastante price action, como podemos ver aquí a finales de 2017 y bueno, nuevamente el precio ha vuelto a recuperar estos niveles, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ¿qué podemos esperar en los niveles actuales, ¿no? Que tengamos un rebote hacia arriba, podría ser una de las opciones, quizás hasta los 24.000, o por el contrario que vuelva el precio a tocar la parte baja de esta tendencia que ha iniciado, pues digamos, desde inicios de octubre de 2018, ¿de acuerdo? Como comentábamos, igual que en el resto de índices americanos, tenemos volatilidad y la situación, pues desde luego no está del todo clara, ¿de acuerdo? La perspectiva, como comentaba, no es especialmente favorable, pero bueno, veremos cómo se comporta el mercado en la sesión que nos queda por delante y cómo reacciona. Como comentaba, el driver, ¿no? de la jornada que nos queda por delante, de la jornada del 31, es la volatilidad que vamos a tener y bueno, veremos cómo se comporta, ¿no?
Pasemos ahora un poco con lo que es el mercado español, ¿de acuerdo? Vemos el canal bajista que comentaba desde finales, inicios más bien de 2017. Es un canal que se puede ver fácilmente, ¿de acuerdo? Y bueno, en los últimos días hemos visto roturas de este canal. Vimos roturas también en los 26.100 y roturas por debajo en los últimos días, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos esperar? Pues bueno, hemos roto ya el soporte de los 8.500. En caso de seguir hacia abajo, podríamos incluso esperar caídas hasta los 7.800, ¿no? Un soporte que tuvo influencia en los pasados años. Actualmente estamos en zona de mínimos de los últimos 2 años, ¿de acuerdo? La perspectiva respecto al IBEX no es del todo favorable. No es del todo favorable y bueno, ¿qué podemos esperar? Veremos, como comentaba, esa volatilidad, a ver si consigue recuperar el nivel de los 8.000, de los 8.500, 8.550. Actualmente lo tenemos en 8.400, 8.415 más o menos, 8.410, perdón. Veremos si consigue recuperar este nivel y volver a la parte del canal o por el contrario tira hacia abajo, ¿no? Posiciones desde luego bajistas en esta zona hubieran sido bastante interesantes. Veremos cómo se comporta, ¿no? Si tenemos finalmente un rebote otra vez hacia la parte baja del canal bajista o si por el contrario seguiremos tirando hacia abajo hacia la zona de los 8.000. La incertidumbre nuevamente sigue marcando los mercados, ¿de acuerdo? Como habrán podido comprobar, la volatilidad de los últimos días está siendo bastante importante, ¿no? Y estamos viendo movimientos, digamos, incluso irracionales. Pero bueno, la perspectiva es de continuar así, al menos en el inicio de 2019. Veremos cómo se van solucionando los temas referentes a geopolíticos, ¿no? Digámoslo así, en términos de la, de la guerra comercial, en términos de la volatilidad. Veremos cómo resuelve el Banco Central Europeo la incertidumbre respecto a la subida de tipos y veremos cómo afectan a los mercados, ¿de acuerdo? Muy importante tener en mente los puntos en los que hemos tenido, digamos, cierto descanso del precio, ¿no? Como comentaba en este caso en el 8.500, que ya se ha roto, ¿no? Y cuál puede ser el desarrollo a partir de ahí del precio. Bueno, en este caso para el IBEX podríamos ver incluso caídas hacia los 8.000 puntos desde un punto de vista técnico, ¿no? Y bueno, si lo acompañamos con un punto de vista un poco fundamental, la situación tampoco es que la acompañe mucho, ¿no? Como comentaba. Bueno, no sé si les está surgiendo algún tipo de pregunta. Bueno, pasemos ahora con las materias primas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el petróleo. ¿Qué nivel estamos? En los 53, 80 dólares por barril, en este caso el Brent, ¿de acuerdo? Interesante del Brent, las últimas reuniones de la OPEP con Rusia, con Trump, con sus demandas de petróleo, lo que han servido ha sido para ver restricciones de la demanda, de la oferta, discúlpenme. Estas restricciones de la oferta se han traducido en caídas del precio del petróleo como se puede comprobar, ¿de acuerdo? Actualmente estamos en el nivel de los 53,82 y bueno, podríamos ver un descanso en torno a los niveles de los 50 dólares por barril, como pudimos ver en el periodo de junio o julio de 2017, ¿de acuerdo? Fue una zona, perdón, donde tuvimos bastante price action, ¿de acuerdo? Y donde el precio podría descansar. Actualmente parece que estamos encontrando un nuevo soporte en la parte alta de esta zona, digamos, en la resistencia de esta zona que comentaba anteriormente, en torno a los 53,20. Posiciones que podríamos tomar aquí interesantes, pues una posición alcista en torno a los 53 con un stop por debajo, ¿de acuerdo? O incluso, para ser más cautos, esperar a que el precio tocase la zona de los 50 dólares por barril para plantearse una posición alcista, ¿no? Desde luego, la perspectiva y a lo que tiende desde mi punto de vista, desde un punto de vista no macro, es a estabilizarse el precio en torno a los niveles actuales. Es lo que consideramos que debería ocurrir, ¿no? Siempre que no tengamos nuevas noticias de mayor demanda, o de mayor oferta, como comentaba en este caso, ¿de acuerdo? Simplemente nada, comentar que estamos en esta zona del rango y bueno, la perspectiva
de cara a los siguientes días es aguantar, ¿no?, este nivel de los $53 por barril. Y bueno, en caso de perder ese soporte, ¿no?, pues podríamos pensar en avanzar hasta los 50. La verdad es que la perspectiva respecto al petróleo tampoco es que esté muy definida, ¿no? Viene en gran parte motivada por esas tensiones, digamos, entre la OPEP, Rusia, Trump con sus demandas de petróleo. Y bueno, sí que es cierto que en la medida en la que no se modifiquen deberíamos ver estabilizaciones del precio del barril en torno a estos niveles, ¿no? Caídas por debajo de estos niveles podría significar entrada en pérdidas para gran parte de las petroleras, ¿de acuerdo?, que deberían reducir su oferta en este caso, porque no podrían hacer frente a esas pérdidas con un incremento de la demanda que volvería a traducirse en un incremento del precio, ¿no? Es, digámoslo así, el ciclo que se muerde la cola respecto al petróleo y que muchas veces tiene este efecto, ¿no?, de caídas, restricción de oferta, aumento de demanda y posterior aumento del precio, como comentábamos. Vamos ahora a hacer un análisis del precio del oro, ¿de acuerdo? Como comentábamos en XTB, el oro se ha comportado de una forma bastante satisfactoria en los últimos días. Sí que es cierto que, bueno, como comentaba, suele actuar como activo refugio, ¿de acuerdo? Y bueno, tuvimos bastante price action en esta parte del gráfico, ¿de acuerdo? El precio estuvo en torno a los 1.240 $40. Sí que, bueno, también tuvimos otro rectángulo, ¿no?, otra caja de larvas aquí de negociación. Y bueno, finalmente con la volatilidad actual ha tendido al alza. Sí que, bueno, esperar, como comentábamos, en periodos de ralentización podríamos seguir viendo subidas del precio del oro, puesto que tiende a comportarse como activo refugio en este tipo de periodos, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que la volatilidad en este tipo de activos tiende a ser menor, pero en el momento en que entran los flujos podríamos ver incrementos de volatilidad, ¿de acuerdo? Suele servir bastante bien como activo refugio, ¿no?, para inversores que estén con su capital en renta variable y quieran tomar una posición quizás en algo más tranquilo, más conservador. Pues bueno, puede invitar al descanso, ¿no? Como niveles clave, bueno, pues si podemos marcarnos aquí esta posible resistencia, ¿de acuerdo? Podríamos ver el precio del oro llegando hacia zonas de 1.300. En los niveles más bajos, bueno, podríamos ver caídas hasta la zona de los 1.185, incluso apurando los 1.200, ¿no? Bueno, comentar que la expectativa es que el precio siga subiendo, ¿de acuerdo? Igualmente les animo a que hagan sus análisis a la hora de tomar posiciones, cada uno con sus indicadores, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista veremos subidas hasta los 1.300 y veremos de ahí en adelante qué pasa, ¿de acuerdo? Como comentábamos, en caso de que continúe la volatilidad, continúe este periodo, deberíamos en teoría ver crecimientos positivos en el precio del oro como activo refugio, ¿de acuerdo? Pasemos ahora con la plata, ¿de acuerdo? Lo mismo, quizás en este activo se note un poquito menos ese efecto refugio, ¿no? Pero al ser un metal bastante correlacionado con el oro, podemos ver el mismo tipo de movimientos, ¿de acuerdo? Vimos esa etapa de consolidación del precio en las fechas anteriores, como comentaba, igual que en el caso del oro, y finalmente ha terminado por tirar al alza. Así que en los últimos días hemos tenido un poquito más de volatilidad, en este caso con crecimientos positivos del precio. Y bueno, podríamos esperar un comportamiento similar, ¿no? Creo que en este caso la plata está bastante referenciado al precio del oro y lo que podríamos esperar son comportamientos positivos, ¿no? Puestos a marcarnos niveles, los niveles interesantes que encontramos son los siguientes, ¿de acuerdo? En primer lugar, bueno, podríamos esperar que el precio llegase a tocar la zona de los 15.60, los 15.50, ¿no? Estamos en puntos de 15.25 ahora, ¿no? Quizás podríamos ver cómo se alarga este impulso alcista hasta esa zona de los 15.60, ¿no? Caso de romperla, bueno, iríamos en ese caso a testear la zona de los 16.15, 16.20, ¿no? Por la parte baja, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues podríamos, en caso de que tuviéramos caídas, podríamos ir hacia la zona de los 14, ¿de acuerdo?
no es la expectativa, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista considero que lo más probable es que el precio ahora mismo entre en una fase como vimos anteriormente, de indecisión, que consolide en una zona en torno a los 15-20 y que acabe por tirar hacia arriba, hacia la zona de los 16, ¿de acuerdo? Veremos cómo se desarrolla todo esto. Es un movimiento que tiende a llevar unos días, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, veremos cómo se desarrolla y cómo finalmente cómo se resuelve. A ver, en términos del... en principio ya estaría lo que es la parte del morning. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta más? Aparte de... Subjetivo en plata. Bueno. Luis, discúlpeme, no sé si tiene algún problema con lo que veníamos comentando. Desde mi punto de vista, tampoco sé exactamente qué posición tiene usted. Simplemente nada, comentarle un poco cuál era nuestra perspectiva, ¿no? El objetivo de la plata, yo considero que en primer lugar bueno, vamos a tener una consolidación en el punto en el que estamos. Posteriormente de ahí de lo que pueda ocurrir, pues bueno, el mercado muchas veces es irracional. Como comentaba, desde mi punto de vista, la plata se comporta referenciado al oro en gran medida y en la medida en la que el oro tira hacia arriba veremos movimientos similares en la plata, desde mi punto de vista. Como es obvio, usted puede estar de acuerdo, puede no estarlo, ¿no? Es un tema bueno, cada uno tiene su visión, esta es la nuestra, esta es la mía en este caso. Bueno, ¿qué más decirle? No sé si tiene alguna otra pregunta, algo que les gustara que analizase, que le echara un vistazo. Bueno, pues en principio, si no hay más preguntas, esto es todo por hoy, ¿de acuerdo? Nada, dar las gracias por haber atendido. Espero que les haya servido de algo. Como comentaba y como resumen, las jornadas de hoy y del 31 veremos volatilidad. Estamos en una etapa de incertidumbre. A nivel macro tenemos esa ralentización económica por delante y las perspectivas quizás desde mi punto de vista sean en primer lugar para inicios de 2019 bajistas, ¿de acuerdo? Veremos cómo se comportan los mercados. Ya lo digo, desde un punto de vista del broker vemos bastante irracionalidad de momento, como pudimos ver hace 2 jornadas en América. Veremos qué termina por ocurrir, ¿de acuerdo? Pues nada, lo dejamos aquí por hoy y nada, muchas gracias por haber atendido y esto es todo.